ancestros, antes de que llegara el conocimiento científico a estas tierras, se traspasaba la información o advertencias de peligros a través de historias que pasaban de generación en generación. Así, una simple historia para advertir el peligro que conlleva la montaña sobre los que se internan en ella, se transformó en leyenda Chompalwe, la sirena del río Cato. En algún lugar de las cercanías del río Cato, donde en los tiempos en que solo habitaban mapuches, existió alguna vez, y hay quienes afirman que aún existe, entre un maravilloso bosque de canelos y laureles, la morada de uno de los seres elementales, la Chompalwe. Esta sirena tenía la habilidad de dejar las aguas e internarse en las montañas. Si un caminante andaba en la tarde de un día martes cerca de la zona donde moraba la Chompalwe, su suerte podría verse complicada. Ocurría el 24 de enero de 1939, día martes, y un hombre que por primera vez remontaba el cauce del río dirigiéndose hacia Coihueco en busca de un trabajo, se detuvo a descansar a unos cuantos metros del camino, después de haber caminado un día entero y una noche entera. Hacía mucho calor y el hombre se puso a comer frutos rojos que abundaban en aquel sitio, acercándose así a la ladera de la montaña. El hombre, sin darse cuenta, se había alejado decenas de metros del sendero, así que se tiró sobre la hierba a dejar que el sol cayera sobre su cuerpo y lo reconfortara antes de emprender de nuevo el camino hacia la dureza de la labor que le esperaba en Coihueco. Empezaba a adormecerse un poco bajo la caricia tibia del sol cuando comenzó a oír una hermosa melodía de un estilo que el hombre jamás había escuchado. Sonaba lejana al principio, como proveniente de lo alto de la montaña. Era una voz suave, dulce, que provocaba un hermoso sentimiento de placidez y equilibrio, como si por solo oírla uno se sintiera más limpio, más bueno, mejor. El hombre la disfrutó unos momentos echado en la hierba y con los ojos cerrados. Pero pronto la atracción de esa voz y la magia de la melodía lo impulsaron a levantarse y tratar de buscar el origen de tanta maravilla, que además sonaba claramente cada vez más cerca. Cuando se puso de pie y miró hacia el lado de la montaña, alcanzó a divisar entre unos laureles la silueta de la niña. Pero no era una niña cualquiera, no podía ser una lugareña haciendo travesuras por ahí. No, porque nadie habitaba las cercanías de ese lugar y solo existían bosques. La voz seguía sonando por todo alrededor y el hombre se acercó más al pie de la montaña. Entonces, unos cuantos metros más arriba, la niña se le apareció, ahora en plena figura. Y que la voz con que cantaba aquella melodía, para él ininteligible y a la vez irresistible, lo envolvía con tanta dulzura que invitaba a cerrar el camino a todo pensamiento y entregarse a la pura experiencia del sonido. El hombre comenzó a ascender. Iba perdiendo casi toda conciencia de sí mismo. Solo quería ascender. Y de repente, el hombre sintió algo aún más incomprensible que la voz y la melodía. Sintió que la montaña se movía, que la tierra bajo sus pies temblaba, cayó de espaldas y rodó algunos metros hacia abajo. Unos momentos después, todo era quietud y silencio. La niña de oro había desaparecido. También el eco de su voz. Aturdido, desconcertado, el hombre se puso de pie y regresó hacia el sendero del río. Siguió su camino en un estado de perplejidad que no superó hasta llegar por fin a Coihueco. Una vez allí, se enteró de dos cosas sorprendentes.
La primera, que lo que había vivido en la montaña era el coletazo de un terremoto que había sacudido principalmente a Chillán, pero se había extendido a distintas regiones, incluso, aunque levemente, hasta el propio pueblo donde ahora estaba. Lo segundo fue aún más inquietante. Contando a unos lugareños su encuentro en la ladera de la montaña, se enteró de que lo que había visto y oído no era ninguna niña, sino que era la Chumpalhue, la sirena del río Cato, de la que se sabía que atraía a los caminantes con su canto, haciéndolos internarse en la montaña. El hombre preguntó entonces qué le hubiese ocurrido de no mediar la circunstancia natural que lo salvó. Pero nunca iba a saberlo, porque nadie lo sabía. Quienes se internaban en la montaña de la Sirena jamás volvieron, y nunca se supo qué fue de ellos una vez desaparecidos detrás de aquella voz mágica y en realidad macabra. Cuente Néstor Barrón.